sucede? Que no todos hemos entendido. Que estamos todos acá, pero no todos participamos de la alabanza. No todos nos disponemos, hermanos. Entonces, no todos recibimos, pero hay poder en alabanza. Entonces, la definición, pueden tomar su asiento, la definición dice que es celebrar, glorificar, es cantar. La alabanza es una parte importante de la adoración en el culto. Expresa la alegría del pueblo de Dios de acercarse al templo y reunirse en su nombre. La adoración manifiesta el reconocimiento de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Adoración tiene que ver con nuestra actitud. Debemos reconocer las virtudes de nuestro Dios y alabarlo por quien es Él y por lo que Él hace. O sea que Dios merece alabanza, Dios merece adoración. Entonces yo pregunto esta tarde, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué es tan importante la alabanza y la adoración a Dios? ¿Entendemos el inmenso poder que se manifiesta cuando nos reunimos para glorificar unidos a Dios? El Señor no se equivocó cuando Él dijo que cuando hay un pueblo unido, cuando hay un pueblo entendido, cuando hay un pueblo unánime, allí Dios derrama ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces es necesario que nosotros nos reunamos con esa actitud, hermano, de disponer, de dejar el peso, dejar la rebeldía y disponer nuestro corazón y nuestro ser a alabar y glorificar al Rey de Gloria. Hay bendición, hermano, cuando nos entregamos nosotros a la alabanza y a la adoración. Se han escrito muchos temas, libros, se han predicado muchos mensajes, conferencias, se habla tanto, ¿verdad? De las mismas escrituras, nos dan muchísimas referencias sobre la alabanza y la adoración. Entonces, históricamente, vemos que cuando el pueblo de Dios se entregaba en alabanza y adoración a Dios, su poder se manifestaba. Dios les daba victoria en las guerras. La alabanza es un instrumento que en las manos del creyente se vuelve un arma espiritual poderosa, pero hay que usarlo en santidad, hermano. Hay que usarlo en el orden de Dios. Hay sanidad, hay liberación, hay poder y presencia de Dios en medio de su pueblo. Es una llave, oiga, que bien usada abre las puertas de los cielos y hace que su bendición se derrame sobre su pueblo. Entonces tenemos que entender eso. Hay un pasaje, ¿verdad? Se dice de que Dios manda a callar a sus ángeles en el cielo para escuchar nuestra alabanza. Y yo he repetido y lo seguiré repitiendo: qué pecado terrible cuando una hermana viene como un muerto. Dice la Biblia que los que están muertos espiritualmente no pueden alabar a Dios. Los que estamos vivos, hermano, es un gozo, una necesidad, adorar al Rey de Reyes con nuestras manos, con nuestra garganta, con nuestra boca, con todo lo que tenemos. Alabamos al Señor, hermano. Eso demuestra que estamos vivos espiritualmente. El que está muerto, que anda enredado, amarrado, no siente, no puede, está atado, maniado, no hace nada, no canta. Y cuando quiere, lo hace entre los dientes. Pero el que está vivo y está lleno de Dios, oiga, levanta sus manos. ¿Y qué le importa que está a la orilla, no al frente, que digan loco? ¿Qué me importa? Yo alabo a mi Cristo, porque alabo a un Cristo que está vivo, hermano. Hay que preocuparse, no podemos alabar al Señor. Hay ataduras que romper. Hay que preocuparse, nosotros tiene libertad para alabar al Señor. Preocúpese, pero la alabanza es muy importante en la vida del cristiano. Y es a eso que nos reunimos nosotros en la casa del Señor, a darle alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, Dios está poniendo una herramienta poderosa en nuestras manos que nos puede liberar de angustias, tristezas o depresión. Solo tenemos que decidir usarla bien, disponernos a usar la alabanza. Es lamentable que la alabanza de Dios está moviéndose. Hay hermanos que están pero como ver muertos de pie, muertos vivos, muertos caminando. Entonces veamos qué nos dice sobre esto en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a estar leyendo unos versículos allí, vamos a saltearnos los versículos. Busque Segunda de Crónicas capítulo 20, vamos a leer versos 3 y 4. Dice la palabra esta tarde: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice en el verso 18, váyase al verso 18 que dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén
se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Oiga bien, con fuerte y alta voz, no entre los dientes. Y dice ahora en el verso 20, ya les escritura lo que dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Oiga bien, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Dice el verso 22, gloria al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces me gusta porque los cantores no estaban vestidos a la moda ni al son del Egipto, estaban vestidos, dicen, de ropas sagradas. Eran gente que estaban consagradas a la adoración, consagradas a la alabanza, usados y respaldados por Dios. Es por eso que estamos siempre recalcando: no es como a mi manera, no es como de mi gana, no es canción del mundo, es como dice la palabra, porque es ella nuestra guía. Entonces pusieron, dice, gente vestida que alabasen a Jehová con ropa, dice, ornamentas sagradas. Oiga bien, no era cualquier cosa esto. Entonces miramos aquí nosotros en esta lectura, ¿verdad? Este caso de este rey Josafat, que está pasando en estos momentos, siendo confrontado por la mayor crisis de su vida. Pero él hizo frente a la crisis. ¿Cómo hizo frente este hombre a la crisis? Buscando en ayuno y en oración la respuesta de Dios. No solo eso dice, sino que dice que reunió a otros para orar y ayunar. Es que no se consiguen, hermano, victorias llaneros solitarios, a mi manera, yo sola, yo oro, pero no necesito a los demás. No, dice la misma escritura que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una petición, hay poder de Dios en ese clamor, hermano. Para aquellos que no sabemos, que no hemos aprendido, que no nos gusta orar en unidad, hay poder cuando un pueblo unido clama al Señor. Y vemos nosotros acá que el rey hizo lo correcto, ¿verdad? Buscó en ayuno y oración y buscó ayuda también en otras personas. Humildad. Se requiere de humildad, lo que nos hace muchísima falta. La respuesta de Dios no solo se hizo presente, hermano, sino que el rey también confesó su impotencia, obedeció al Espíritu Santo, puso su confianza en el Señor y en su palabra, y le dio después las gracias al Señor. No se quedó lamentando en su problema, se levantó, se humilló, reconoció, buscó el rostro de Dios en ayuno y oración. ¿Y cuál fue la respuesta? Ahí está en el verso 22. ¿Cuál fue la respuesta? No levantaron ni una espada, porque el Señor hizo que entre ellos mismos se pelearan y se mataran, y Dios les dio la victoria, hermano. Hay poder en alabanza, ¿sí o no? Entonces dice: Jehová peleó por ellos y les dio la victoria. Y si se va al verso 29, usted le dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces vemos que lo primero que Dios nos da, la primera bendición que recibimos nosotros cuando buscamos el rostro de Dios en ayuno y oración y en alabanza, lo primero que recibimos, ¿qué cosa es? Paz. El pueblo recibió paz, y sobre todas las cosas también vemos que el enemigo respetó al pueblo de Dios, porque sabía quién era el Dios de Israel. Dios fuerte, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Entonces el enemigo tiene que respetarnos, hermano. Y oiga bien, no nos quedemos lamentando del problema que estamos atravesando, la crisis que estamos viviendo, la enfermedad, sino que busquemos, hagamos lo que hizo este rey. Humillémonos ante el único que tiene la respuesta y puede abrir las puertas aunque estén cerradas. Entonces no tuvieron que matar a nadie, porque Dios les dio la victoria. Bendito sea el Señor. Entonces una vez más comprobamos nosotros que la escritura se cumple cuando el Señor dice en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo se humilla, ora, ayuna y me busca, desde los cielos, dice Él, va a escuchar, va a perdonar
y va a sanar. Aquí miramos que se cumplió esa palabra en este rey, en esta circunstancia que este rey estaba viviendo en esos momentos. Entonces, cosas grandes y maravillosas suceden cuando un pueblo, oiga bien, entendido y unido, alaba al Señor. Fuimos creados para adorar y alabar al Señor. Entonces, los enemigos fueron desterrados sin que Israel levantara la mano. Es el poder de la alabanza, de obediencia y de fe que hace que la mano del Señor actúe a favor de su pueblo. Y recordemos que el Dios que alabamos es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo Señor Dios Todopoderoso, hermano. Entonces, la alabanza también destruye el cautiverio. Váyase conmigo allá al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16. Veamos qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 23. Dice la escritura, vamos a ver el verso 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oiga lo que sucedía en esta porción de la escritura. Hay unción cuando unidos alabamos al Señor Dios Todopoderoso. No tenemos nosotros idea, muchas veces por falta de leer, por falta de escudriñar, nosotros no tenemos ni idea de lo que acontece en el mundo espiritual cuando nosotros nos disponemos a alabar y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aquí dice que había caído juicio de Dios sobre Saúl. Algo sucedía así cuando David tocaba el arpa. Saúl recibía alivio temporal de la opresión maligna que estaba sobre él. Entonces, la alabanza puede traer también paz, sanidad a nuestros cuerpos. Es por eso que cuando tú enfermo oramos, cantamos alabanza, y yo sé que algo especial sucede porque lo estamos mirando nosotros en las escrituras. Entonces, no menospreciemos, no endurezcamos el corazón, no menospreciemos ese tiempo hermoso que Dios nos dispone, Dios nos da para que adoremos al Señor. No esperemos estar nosotros en una situación difícil para decir, ahora sí quiero. Porque estamos bien, estamos sanos, estamos de pie, y rechazamos, resistimos nosotros, nos oponemos fuertemente, resistimos al Espíritu Santo y no nos disponemos a la alabanza y a la adoración al Señor. Veamos en Hechos capítulo 16, otra situación que vemos allí, cómo el poder de la alabanza actúa en la necesidad de su pueblo. Y dice Hechos 16, en el verso 19, dice la escritura: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les asebró los pies en el cepo. Entonces vemos aquí un caso nosotros de estos hombres, por predicar la palabra, por decir la verdad. Dice que fueron golpeados, fueron torturados, fueron amarrados, azotados, encarcelados. Pero vemos lo que ellos hicieron en el verso 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, un relato precioso, un relato maravilloso, donde vemos estos hombres nosotros, ¿verdad?, en una situación bien lamentable, una circunstancia bien difícil, azotados, amarrados injustamente, golpeados, quizás a medianoche. Dice, estaban allí de temprano seguro, estaban quizás con hambre, quizás con sed, y vean, con dolores, a lo mejor en un calabozo oscuro. Pero ¿qué hicieron ellos en ese momento? ¿Se quedaron lamentando? ¿Se quedaron quejando? ¿Se pusieron a decir, ay, fíjate que me hicieron, ay, fíjate, dando lástima? No, usaron el arma poderosa, la llave poderosa de la alabanza, y comenzaron a cantar himnos a medianoche allí en la cárcel. Y dice que el poder de Dios actuó, las cárceles se abrieron y los presos salieron. Aleluya.
Entonces el Señor sigue obrando de forma extraordinaria cuando hay un pueblo que le cree a Dios. Entonces cuando alabamos a Dios suceden cosas poderosas. Entramos en el mundo espiritual. Aquella noche oscura el poder de Dios se manifestó. Tenemos también un ejemplo hermoso en la Biblia, es el ejemplo de David. Es un buen ejemplo de un adorador. Del corazón de David salían cosas grandes para el Señor. Es un adorador del Señor. Sus salmos, sus escritos expresan mucho amor, expresan un corazón agradecido que amaba a su Dios por sobre todas las cosas, hermano. Un rey de Israel, un hombre que todo lo tenía, un hombre con autoridad, un hombre pudiente, pero no se quedaba en su alcoba. Para muchos que nos engañamos nosotros mismos, para muchos que creemos que Dios nos está observando, para muchos que queremos buscar siempre las excusas, las mentiras. Es que yo en mi casa hago, tuerno esto. Dios no se equivocó, hermano. Es necesario estar en la congregación. Es en la congregación donde el Señor se manifiesta su gracia entre su pueblo. Por eso Él dijo que estuviéramos como juntos en armonía. Porque ¿sabe qué? Él sabía que nosotros vamos a ver unos más duros que otros, unos más rebeldes que otros. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que quebrantemos nuestro corazón, que busquemos la humildad. Qué hermoso es que toditos fuésemos humildes, ¿verdad? Aquí temblara esta tierra, hermano. Las tinieblas temblaran. Pero vemos que lamentablemente no todos queremos entrar en esa perfección de Dios, de dejar ese yo y buscar hacer siempre la voluntad del Señor. Entonces vemos el ejemplo hermoso de este hombre David, un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas, hermano, por sobre su propia vida. Porque leyendo la Escritura vemos cuántas situaciones difíciles pasó este hombre. Persecuciones, angustias, pruebas, enfermedades, pecados, cuántas cosas horribles pasó este hombre. Pero en todo momento que hacía David, clamaba y reconocía la grandeza de nuestro Dios. Tenía siempre su corazón humillado delante de Dios. David era un adorador de esos adoradores en espíritu y en verdad. Y es lo que Dios está buscando, hermano. Es lo que Dios sigue buscando en esta tierra. ¿Usted sabía eso? Si algo Dios anda buscando en la tierra, ¿sabe qué cosa es? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios sigue buscando verdaderos adoradores, pero ¿sabe de qué? Cada vez son más difíciles los verdaderos adoradores. Siempre es el yo, siempre es la excusa, es que Dios sabe, es que pues claro que Dios sabe. Por eso Él dijo que el que amara más aquello que Él no era digno de Él. Pues claro que Dios sabe que hay problemas, hay necesidades, hay luchas, hay dificultades, pero hay un Dios que es muchísimo más grande que todas esas cosas. Y esa es la gloria, esa es la honra, esa es la alabanza, esa es lo primero. Mientras nosotros no entendamos eso, vamos a seguir recogiendo las migajas y no vamos a recibir la plenitud de las bendiciones que Él tiene para aquellos que dejan todo, como aquel David, y corren a sus atrios y corren a su presencia. Entonces, tenemos también, ¿verdad?, tantas historias en la Biblia que no están por gusto ahí, de hombres que eran verdaderos adoradores y Dios nunca los desamparó. Vemos a aquellos jóvenes en el pozo, en el horno ardiente, vemos a aquel Daniel en el pozo de los leones, y vemos a aquella Esther, y vemos a tanta gente que fueron verdaderos adoradores. Dios siempre estuvo al lado de su pueblo y Dios nunca se apartó de sus necesidades, y Dios sabía lo que estaba pasando y siempre estaba ahí el ángel de Jehová guardando, protegiendo y librándonos de la misma muerte. Y Dios es el mismo, hermano. Son nuestros corazones que han cambiado, es nuestro entendimiento que está endurecido, pero Dios sigue obrando en sus fieles. Por eso Él dice que Él honra a los que le honran, hermanos. Pero yo pienso que el que deshonra a Dios y prioriza otras cosas antes que Dios, no va a recibir honra de Dios, va a ser deshonrado, va a ser deshonrado por Dios. Entonces, estamos dándonos cuenta nosotros, ¿verdad?, del gran poder que hay cuando un pueblo unido alaba a Dios. Y si vamos a los salmos, nosotros casi la mayoría hablan de bendeciré a Jehová, alabaré a Jehová, exaltaré a Jehová, alma mía bendice a Jehová, alma mía alaba a Jehová. David siempre estaba alabando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, de manera que cuando alabamos a Dios en todo tiempo, aún enfermos en la cama, se lleva a cabo una lucha espiritual que en ocasiones no nos damos cuenta, pero Dios pelea por nosotros tan solo con alabarle. La batalla es de Dios. Y Dios va a obrar, hermano. Y por muy difícil que sea la situación, por muy desesperante que sea tu situación, ocupa un momento para alabar al Señor. Pon una radio, qué sé yo, ahora hay tantas maneras, ¿no? Alabanzas que tocan el alma, alabanzas que llegan hasta el cielo cuando hay un corazón verdaderamente contrito y humillado.
Lo lamentable es que hoy en día la alabanza es pura bulla, pura emoción, puro grito, pura bulla, pero espiritualidad no hay. No son gente verdaderamente consagrada. Entonces es el momento de la bulla. Luego están quejándose, lamentándose, pataleando. ¿Dónde están los gritos y la bulla y la pataleo? Pues hay poder cuando sabemos, hermano, cuando aprendemos a alabar al Señor. Hay bendiciones cuando aprendemos nosotros a usar esta llave poderosísima. Vemos nosotros que aquí hay liberación, hay sanidad, hay poder de Dios, presencia del Espíritu Santo, y cosas grandes suceden cuando un pueblo unido alaba al Señor. A su nombre, hermano. Vamos esta tarde a poner esta palabra por obra, hermano, en nuestro corazón. Póngase sobre sus pies.